¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la maquinaria industrial, las conexiones de los motores trifásicos. Parece un detalle técnico, pero es una decisión clave que define la potencia y la eficiencia de casi todo lo que nos rodea, desde una simple bomba de agua hasta una compleja línea de ensamblaje. Y es que, piénsenlo, dentro de cada uno de esos motores gigantes hay una elección de diseño que, aunque no la veamos, lo cambia todo. No solo para el rendimiento del motor, sino para toda la red eléctrica. Y esa elección fundamental se reduce a dos nombres, estrella y delta. Ok, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, un vistazo rápido al interior del motor trifásico. Luego, las dos famosas conexiones, estrella y delta. Veremos en qué se diferencian eléctricamente, qué es lo más importante. Después, una solución súper ingeniosa para el arranque. Y para cerrar, ¿cómo podemos diagnosticar un motor con fallas? ¡Vamos a darle! Muy bien. Arranquemos por el principio. Para entender las conexiones, primero hay que entender, qué es lo que estamos conectando. Y la respuesta, en un motor trifásico, siempre empieza con 3 bobinas. Y aquí es donde ocurre la magia. Es pura elegancia eléctrica. Imaginen esto. Cada bobina recibe un pulso de energía, pero no todas al mismo tiempo. Hay un pequeño desfase entre ellas, de 120 grados para ser exactos. ¿Y qué crea eso? Un campo magnético que no es estático, no, es un campo que literalmente gira. Es como un remolino invisible de fuerza que arrastra la parte móvil del motor, el rotor, y ¡pum! Tenemos movimiento. Así de simple y así de poderoso. Y todo ese poder se controla desde aquí, desde la caja de terminales. Estos 6 puntos son como el panel de control del motor. Son el lugar donde la teoría se vuelve realidad. Porque dependiendo de cómo crucemos estos 6 cables, lo cambiamos absolutamente todo. La fuerza, la velocidad, cuánta energía consume, es el verdadero cerebro de la operación. Perfecto, ya conocemos las piezas del rompecabezas. Ahora veamos las dos formas principales en que podemos armarlo. Y aquí es donde entran en juego nuestras protagonistas de hoy, la conexión estrella y la conexión delta, que a veces también se le llama triángulo. A ver, la idea es bastante visual. En la conexión estrella, imaginen que las 3 bobinas se juntan en el centro, como si 3 caminos llegaran a una misma plaza. Ese punto común se llama punto neutro. Por otro lado, la conexión delta es un circuito cerrado. Es como una carrera de relevos. El final de una bobina se conecta con el principio de la siguiente, y así sucesivamente formando un triángulo perfecto. No hay punto central, solo un bucle continuo de energía. Ok, muy bonitos los diagramas, pero esto en la práctica, ¿qué significa? ¿Por qué un ingeniero se tomaría la molestia de elegir una u otra? Bueno, aquí viene lo bueno. La respuesta está en la física, en sus características eléctricas que son radicalmente distintas. Pero antes, un momento. Un concepto clave súper importante para que todo lo demás tenga sentido. Voltaje de línea y voltaje de fase. El voltaje de línea es la tensión total que la red eléctrica nos entrega, la que medimos entre 2 de los cables que llegan al motor. El voltaje de fase, en cambio, es la tensión que le llega a cada bobina individualmente. Y ojo, este solo lo podemos medir en la conexión estrella, gracias a ese famoso punto neutro. Recordar esto es la clave de todo. Y esta tabla lo resume todo perfectamente. Miren el voltaje que recibe cada bobina. En estrella, como la tensión se reparte, a cada una le llega menos, más o menos un 58% del total. Menos voltaje significa menos fuerza, o sea, menor torque. Pero en delta, cada bobina se lleva el voltaje de línea completito, toda la potencia, y por eso entrega un torque mucho mayor. Ahora, con la corriente pasa algo interesante. En delta, la corriente que se jala de la red es casi el doble que la que pasa por cada bobina. Es una bestia de consumo, pero también de potencia. Por eso vemos estrella en aplicaciones más tranquilas, y delta es el rey indiscutible de la industria pesada. Ok, entonces tenemos una conexión suave y una conexión fuerte. ¿Y si pudiéramos usar ambas? Bueno, pues resulta que esta dualidad es la solución a uno de los dolores de cabeza más grandes de la electricidad industrial, el arranque de los motores grandes. Imaginen esto. Arrancar un motor grande directamente en su configuración de máxima potencia, en delta, es como provocar un pequeño terremoto eléctrico. La corriente de arranque, ese primer golpe de energía, puede ser más de 5, 6, incluso 7 veces la corriente normal de trabajo. Es una patada tremenda para toda la red eléctrica. ¿Y qué provoca ese terremoto? Pues de todo. ¿Alguna vez han visto parpadear las luces de un edificio cuando arranca algo grande? Es por eso. Ese pico de corriente puede dañar equipos delicados como servidores, calienta los cables a niveles peligrosos, lo que es un riesgo de incendio de hecho. Básicamente es someter a toda la instalación a un estrés brutal e innecesario.
Claramente se necesita una forma más amable de despertar a estas bestias. Y aquí está la solución, que es simplemente brillante: el arrancador Estrella Delta. Es un sistema automático que hace un truco genial, usa lo mejor de los dos mundos. Fíjense en la secuencia. Primero, arranca el motor en estrella. Suavecito, con poca corriente, con poco torque, solo lo justo para empezar a moverse. Después de unos pocos segundos, cuando ya venció la inercia, un temporizador dice «ahora», y ¡zas!, un juego de contactores cambia la conexión a delta en un instante, y ahí sí, el motor ruge a plena potencia. Es un arranque en dos tiempos, primero en puntitas de pie y luego un pisotón con toda la fuerza. Bueno, dejemos la teoría por un momento y pongámonos prácticos. ¿De qué nos sirve saber todo esto si un motor falla? Pues de mucho. Con una herramienta tan simple como un multímetro podemos jugar a ser detectives y descubrir qué anda mal. La pregunta del millón. Tenemos un motor trifásico que no funciona como debería. Lo primero que se nos viene a la mente es, ¿será una de las bobinas? ¿Se habrá quemado o roto algo por dentro? La buena noticia es que no hay que adivinar. Hay una forma muy fácil de comprobarlo. La primera prueba, la más básica, es la de continuidad. Y aquí lo más importante de todo es la seguridad. El motor tiene que estar completamente desconectado, cero energía. Una vez que estamos seguros, ponemos el multímetro en esa función que pita y probamos cada bobina por separado, de punta a punta. Por ejemplo, de U1 a U2. Si pita, perfecto, el cableado interno está completo. Si no pita, malas noticias. El circuito está abierto, esa bobina está rota. No hay más que buscar, ese motor está dañado y necesita reparación. Pero ojo, que una bobina no esté rota no significa que esté bien. Hay un segundo chequeo, uno un poco más sutil pero igual de importante: el balanceo. Las tres bobinas de un motor son como trillizas, tienen que ser eléctricamente idénticas. Y eso significa que su resistencia, medida en ohmios, tiene que ser casi la misma en las tres. Y esta cita lo clava. Si medimos y los valores de resistencia son muy diferentes entre sí, aunque todas las bobinas tengan continuidad, tenemos un problema. Un desbalance así es una bandera roja gigante. Significa que algo adentro está mal. Ese motor va a consumir más corriente de la que debe, se va a sobrecalentar y al final su vida útil se va a ir en picada. Así que en resumen, hemos visto cómo algo tan simple como la forma de conectar 6 cables nos da un control tremendo sobre la potencia de una máquina. Este principio de arrancar suave para luego ir con todo es una idea fundamental en ingeniería. Y eso nos deja pensando, más allá de los motores, ¿en qué otras tecnologías vemos este mismo concepto? ¿Sistemas que empiezan con calma, casi en susurros, antes de desatar todo su poder? Es una buena pregunta para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis.